Bueno, muy bien. Para continuar entonces, el tema de soluciones, vimos unidades físicas, vimos la definición de una solución, vimos tipos de soluciones, vimos la expresión de la concentración en unidades físicas, y vamos ahora a trabajar con unidades químicas de concentración. Dependiendo entonces de cómo vamos a expresar al soluto, lo podemos expresar en moles disueltos o equivalentes disueltos. El mol se puede relacionar respecto a la cantidad de solución. Recuerden que la solución es soluto más solvente y puede estar expresada en litros. Mol por litro es la concentración de las soluciones molares o molar, se representan con la letra M mayúscula y las unidades son mol por litro. El mol también se puede disolver por kilo de disolvente, es una relación, fíjense que acá el solvente está en masa, por lo tanto es una concentración gravimétrica. La concentración se llaman soluciones molales o molal, se representa con la letra M minúscula, y las unidades son mol por kilogramos de solvente. O puede ser una relación mol-mol, mol a moles de solución, o sea, acá vamos a separar, ya lo vamos a ver, moles de soluto más moles de solvente, y la concentración o la relación es una fracción molar y es un término adimensional. Si lo que estamos disolviendo en un volumen de solución son equivalentes, vamos a tener soluciones normales, se representan con la letra N mayúscula, y las unidades de dicha solución son equivalentes por cada litro de solución. Vamos a comenzar con la molaridad. La molaridad es la concentración de aquellas soluciones que se disuelven números de moles por volumen de solución. Ahí tenemos las unidades. Pero nosotros ya sabíamos y habíamos determinado cómo calculamos los números de moles a partir de una determinada masa. Nosotros sabemos que si dividimos la masa sobre la masa molar, tenemos los números de moles que nos da esa determinada masa. Dividiéndolo por el volumen de solución, yo tengo que la unidad entonces es mol por litro de solución. Ahí desglosamos, abrimos el concepto de número de moles, ¿sí? Masa dividido masa molar me dan los números de moles. Un ejemplo para poder calcular la concentración de unidades químicas de una solución. Calcular la molaridad de una solución que se obtiene al disolver 67 gramos de cloruro de sodio en 1,5 litros de solución. Y fíjense que a diferencia de las concentraciones de unidades físicas, ya acá estamos expresando en base a unidades químicas que contemplan la fórmula de la sustancia. Por ende, este concepto de formulación ya tiene que estar trabajado y sobreentendido para no poder, digamos, no cometer errores a la hora de calcular la molaridad de la solución. Voy a calcular la masa molar del cloruro de sodio, 5 gramos por mol, esa es la unidad. Calculo la molaridad, que es igual a 67 gramos, la masa del soluto que estoy disolviendo, dividido la masa molar, acá ya tengo los números de moles, que lo divido nuevamente por el volumen de la solución. Recuerden que este concepto está dividiendo a los 67 gramos o a los números de moles. Entonces yo acá puedo simplificar gramos con gramos y me queden mol por litro. Es decir que realizando el cálculo pertinente me da 0,76 moles disueltos por litro de solución. Cada vez que disuelvo 67 gramos en 1,5 litros de solución, en realidad estoy disolviendo 0,76 moles por litro. Hay una conversión de unidades en realidad. Muy bien. Vamos a trabajar con la molaridad. La molaridad trabaja con el concepto también con moles de soluto, pero va a estar en relación a masa de solvente, es decir, kilogramos de solvente. Vamos a trabajar con
82 gramos de cloruro de sodio, vamos a trabajar con el mismo soluto, el mismo tipo de soluto, ¿no? Cloruro de sodio, en 5 litros de agua. Entonces, calculamos la masa molar de la sustancia, del soluto, y aplicamos la ecuación. Es decir, 82 gramos es la masa de soluto en cuestión, dividido la masa molar de la sustancia, 58,5, de acuerdo a los cálculos que yo saco de mi tabla periódica y calculo la masa molar de acuerdo a la fórmula química del compuesto, y lo multiplico por la masa de solvente. Pero fíjense que acá el problema me da volumen de solvente. Ahora, bien, yo sé que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por ende, yo puedo transformar los 5 litros en 5 kilos de agua. Hago el cálculo y me dice entonces que la molaridad de la solución es de 0,28 moles por kilo de solvente. Muy bien. La fracción molar es una forma de expresar también la relación entre el soluto y la solución, y es adimensional. Es una relación que está dado acá por el número de moles, entonces se representa con la letra X, la relación de los moles del soluto dividido los moles totales. El mol de soluto, la fracción molar se puede expresar en base al soluto, que en este caso tomamos la relación soluto con los números de moles totales, o en base al solvente, ¿sí? Y tenemos la relación del solvente respecto de los números totales, sabiendo que es un valor adimensional y que la sumatoria de ambas obviamente me va a dar 1, ¿sí? Porque yo estoy haciendo la misma relación del componente, de uno de sus componentes dividido la totalidad, y del otro componente dividido la totalidad, es decir, que la unidad de ambos me da la unión de ambos me da la unidad. X más X sub 0 es igual a 1. La fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente me da la unidad. Muy bien. Ya trabajando molaridad, molaridad, molalidad y fracción molar, trabajamos el soluto como número de moles. Y bien, hemos trabajado los conceptos de molaridad como concentración volumétrica, porque era volumen. Vamos a retroceder un poco la diapositiva, ¿sí? Hemos trabajado conceptos como la molaridad, que eso, fíjense que está expresado por litros, es una concentración volumétrica, si bien no es unidades físicas, es unidades químicas, y lo que es número de moles por kilo es gravimétrico, y acá hablamos de números de moles y también lo vamos a trabajar como gravimétrico, porque no considera ningún volumen. Y nos queda este último concepto de equivalente por litro. Es decir, que también es una concentración volumétrica. Pero antes de empezar a trabajar con este concepto, tenemos que revisar el concepto de equivalente químico, porque hasta ahora hemos trabajado con número de moles y sabemos calcular los números de moles a partir de una masa determinada. ¿Pero qué es el equivalente? Nosotros sabemos que moles es una unidad de cantidad. ¿Qué cantidad? Bueno, esa cantidad equivale a 6,02 10 a la 23 partículas elementales. Pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, una determinada cantidad que me hacen a un mol. El equivalente también es una unidad de cantidad. ¿Pero de qué? Una cantidad de materias que aporta un mol de electrones. Generalmente está asociado a una reacción química o a la combinación de las sustancias entre sí, para formar un óxido, para formar una sustancia. Por eso hablamos de la relación que se establece entre ellas para una combinación. Aparece este concepto con la ley de Richter o de proporciones equivalentes. Entonces, se entiende por equivalente químico a la cantidad de materia que aporta un mol de electrones. También podemos asociarla con aquella cantidad de materia que reacciona y o desplaza a 1 gramo de hidrógeno.
o a un mol de cationes hidrógenos. Este concepto es un concepto bastante abstracto, pero que a ustedes les va a venir muy bien para poder identificar cuántos equivalentes aporta una sustancia o un determinado compuesto, sabiendo que cada una de esas partecitas, ¿sí?, representan a todas aquellas partecitas, de alguna manera, por decirlo, perdón la redundancia, que reaccionan y o desplaza a un mol de cationes hidrógeno. Muy bien, entonces, vamos a un ejemplo. El ácido sulfúrico. Nosotros dijimos que siempre tenemos que relacionar estas partes equivalentes cuando se relacionan o interactúan con otras sustancias porque se van a combinar en partes equivalentes. ¿Cuántas partes equivalentes del ácido sulfúrico pueden desalojar y o reaccionar con un mol de cationes hidrógeno? Bueno, para eso necesitamos ver si este compuesto que tenemos acá va a reaccionar, en qué tipo de reacción o cómo se va a relacionar con otro tipo de compuesto. En este caso, el ácido sulfúrico, cuando ioniza en solución, libera 2 moles de catión hidrógeno y 1 mol de anión sulfato. Por ende, si nosotros analizamos este mol de anión sulfato, ¿con cuántos moles de cationes hidrógenos puede reaccionar? De acuerdo a la carga del anión sulfato, tengo 2 cargas negativas, la carga del catión hidrógeno es una carga positiva, por ende puede reaccionar con 2 moles. A su vez, estos 2 moles de catión hidrógeno puede desplazar a otros 2 moles. Por ende, el ácido sulfúrico aporta 2 equivalentes por cada mol. Es decir, que el mol se va a dividir en 2 partes equivalentes. Si trabajáramos como un hidróxido, siempre y cuando, respecto de los ácidos, ¿no? Siempre y cuando la ionización de este ácido sea total. Si el ácido me está formando, si me está ionizando de manera parcial y me queda atrapado un hidrógeno acá, el equivalente va a ser 1, porque va a quedar un sulfato ácido, como pasa en el carbonato ácido o el anión bicarbonato. Con respecto a los hidróxidos, también, si la ionización es total, y ioniza liberando los 3 moles de anión hidróxido y un mol de catión aluminio, el catión aluminio, fíjense que tiene 3 cargas positivas. Por ende, estas 3 cargas positivas pueden desalojar a ¿cuántos moles de catión hidrógeno? A 3, porque tiene una sola carga negativa el catión hidrógeno. Por ende, desplaza 3, o los 3 moles de oxidrilos que está aportando cada mol de hidróxido de aluminio reaccionan con 3 moles de catión hidrógeno. Por lo tanto, yo digo que el hidróxido de aluminio aporta 3 equivalentes por mol. Es decir, que yo tengo que analizar cada una de las sustancias para ver cómo ioniza, qué carga tiene esa sustancia, para ver con cuántos moles de catión hidrógeno puede reaccionar y o desplazar, o que esté aportando un mol de electrones. ¿Qué pasa con una sal? Por ejemplo, la sal de sulfato de aluminio. Si esta sal interviniera en una reacción donde se combina con otros metales, por ejemplo, sulfato de potasio, sulfato de manganeso, sulfato férrico, sulfato ferroso, bueno, ¿cuántos equivalentes van a reaccionar? Ionizo la sal y me dice que está aportando 3 moles de anión sulfato y 2 moles de catión aluminio. Por ende, yo tengo 3 moles de sulfato. La carga total de los moles de sulfato son 2, 4, 6, porque son 3 moles. La carga total que aporta el catión aluminio son 2 moles por 3 cargas cada uno, son 6 cargas. Estas 6 cargas positivas que me están aportando los 2 moles de aluminio pueden desalojar a 6 moles de catión hidrógeno. Estas 6 cargas totales que me está aportando el
los 3 moles de anión sulfato, me va a reaccionar con 6 moles de catión hidrógeno. Por lo tanto, el equivalente. Bien, muy bien. Continuando, entonces, tenemos que ver la carga que está aportando esa sustancia para ver cuántos equivalentes por mol aporta cada una de ellas. Muy bien, pero hasta ahora hemos trabajado con aquellas sustancias que se van a relacionar con otras sustancias sin cambio de número de oxidación. Porque acá el sulfato de aluminio ionizó y liberó sulfatos y liberó aluminio. Se van a relacionar con otras sustancias, pero no hay cambio de número de oxidación. ¿Qué sucede cuando hay un cambio de número de oxidación? Por ejemplo, el permanganato de potasio, que ya vimos en reacciones químicas, cuando participa en una oxidorreducción en medio ácido, bueno, es un oxidante muy fuerte que cambia a manganeso más 2. Si nosotros balanceamos la ecuación química, entonces ya no está aportando una determinada carga. Acá hay que ver cuántos moles de electrones se ponen en juego. Bien, haciendo los cálculos y aplicando el método ion-electrón, yo tengo 4 oxígenos, coloco 4 moles de agua en los productos, al colocar las aguas, los moles de agua, se me desbalancean los hidrógenos, 4 por 2, 8, agrego moles de protones, hago el balanceo electrónico y me dice que, bueno, suma 5 moles de electrones. Es decir, que se está reduciendo. Entonces, los equivalentes por mol de esta sal que participa de una oxidorreducción y que va a cambiar totalmente el manganeso, son 5 equivalentes por cada mol. Muy bien, nosotros trabajamos entonces hasta recién con los equivalentes por mol de esa sustancia. Cada mol de ácido sulfúrico se va a dividir en 2 partes equivalentes. Cada mol de hidróxido de aluminio se va a dividir en 3 partes equivalentes que va a reaccionar con otra sustancia. Cada mol de sulfato de aluminio se divide en 6 partes equivalentes y el permanganato de potasio en 5 partes equivalentes. Pero estamos trabajando con mol, que el mol tiene una determinada masa, es decir, que a cada una de estas partes equivalentes le va a tocar una partecita, una masa. Esa masa se llama masa equivalente. Es decir, que nosotros tenemos que analizar, por un lado, los equivalentes que aporta la sustancia y por cada parte equivalente le va a corresponder una determinada masa. ¿Cómo voy a calcular esa parte equivalente? La masa que tiene cada parte equivalente. Bueno, voy a dividir la totalidad de la masa, es decir, la masa molar, dividido todas las partecitas equivalentes en lo que se va a subdividir esa masa molar. Tantos equivalentes. Por ende, yo tengo que las unidades van a ser los equivalentes que aporta la sustancia equivalente por mol. Y cada partecita que se subdivide el mol va a ser masa equivalente igual. Y fíjense cómo se calcula. Dijimos que era la masa molar dividido los números de equivalente. La unidad de la masa molar es gramos por mol. Dividido equivalentes por mol. El mol es el mismo, la masa molar es la misma porque es la misma sustancia, se simplifica y me queda en gramos por cada equivalente. Es decir, la masa que tiene cada uno de esos partecitas equivalentes que se subdividió. Por supuesto que cada sustancia va a tener una determinada cantidad de equivalentes dependiendo del tipo de reacción química en la que esté participando. Por eso el análisis es individual, es decir, si yo hago el análisis de un ácido, voy a ver, bueno, ¿cuántos cationes hidrógenos libera? Si ioniza totalmente, va a ser la totalidad. Si no ioniza totalmente, bueno, tengo que ver con cuántas cargas quedó, dependiendo de la cantidad de aniones que libera. En los hidróxidos, lo mismo.
cuántos cationes oxidrios libera y ver si liberó el 100%, es decir, la totalidad, para ver la carga que tiene ese catión y ese anión, dependiendo de la ionización. Lo mismo en las sales, ya vimos el sulfato, bueno, este es un caso del sulfuro de aluminio, las cargas son exactamente iguales, y en el caso de las óxido de reducción, hay que ver los números de electrones que se ponen en juego, y también es un análisis individual porque tengo que ver la semiecuación y los moles de electrones que van a participar en la reacción química. Muy bien, entonces vimos el concepto de equivalente, el concepto de masa de cada una de esas partes equivalentes, y ahora sí, tenemos que ver cuántos equivalentes aporta una determinada masa, porque hasta ahora definimos equivalentes, definimos la masa de ese equivalente, pero ahora podemos decir, bueno, ¿cuántos equivalentes aporta, por ejemplo, 56 gramos de ácido sulfúrico? Porque yo, bueno, hice la ionización del ácido sulfúrico, bueno, justamente acá no la tengo la ionización, pero trabajamos con el ácido sulfúrico, ¿se acuerdan? Tiene 2 cationes hidrógenos, cuando ioniza libera los 2 moles de cationes hidrógenos, por lo tanto, cada mol va a liberar 2 equivalentes. Entonces, ¿cuántos números de equivalentes aporta 56 gramos? Coloco el dato y empiezo a multiplicar por los factores unitarios que requiera hasta llegar a la unidad que necesito. Coloco la masa como dato por, y empiezo con el primer factor. Un mol, ¿cuántos equivalentes aporta? 2. Hasta ahora no llegué a números de equivalentes porque no puedo simplificar nada. Multiplico por otro factor y digo que ahora sí, un mol con mol se simplifica. ¿Cuántos gramos tiene? 98. Ahora sí, simplifico mol, simplifique mol. Simplifico gramos y me queda que 56 gramos de ácido sulfúrico me está aportando 1.14 equivalentes. Es decir, de esos 2 equivalentes que tenía el ácido sulfúrico, 56 gramos corresponden a 1.14 equivalentes. Esto también lo puedo yo, de alguna manera, reducir o expresar en una mínima expresión diciendo 56 gramos es la masa a analizar por, acá yo hice la relación con el mol para poder ver, bueno, un mol aporta 2 equivalentes, pero un mol tiene 98 gramos. Ahora, muy bien, si yo dividí el mol en 2 equivalentes, yo sé que un equivalente es la mitad de la masa molar. Muy bien, la masa equivalente es 1 dividido 49, que es la masa equivalente que saqué del ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? Miren, acá está. La masa equivalente del ácido es la masa molar dividido la cantidad de equivalentes. Es decir, 98 gramos dividido 2 me da 49. ¿Qué es esta relación? Un equivalente del ácido sulfúrico dividido 49. Y me da 1.14. Es decir, de alguna manera reduje la expresión. Yo puedo hacer ambas ecuaciones, no necesariamente una tiene que ser, recuerden que en la química los caminos son diferentes que uno puede adoptar en el pensamiento o en el razonamiento del problema, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que el número de equivalentes de una sustancia a partir de una determinada masa es la masa de problema dividido la masa equivalente de esa sustancia. Entonces, ahora sí, habiendo desglosado el término equivalente, habiendo desglosado la masa equivalente, que recuerden es la masa que tiene cada una de las partecitas equivalentes en la que se divide, calculamos entonces ahora sí la normalidad, que es la expresión de la solución donde se disuelven un número equivalente dividido volumen de solución. Lo podemos abrir a la expresión de números equivalentes por masa dividido masa equivalente, lo que trabajamos recién. ¿Cuántos equivalentes aportan una determinada masa? Bueno, es la masa dividido la masa equivalente de esa sustancia. Por el volumen en litros, ya ahí tengo
equivalentes por litro. Bueno, muy bien. Para poder cerrar, vamos a trabajar con un ejercicio. Primero vamos a determinar la masa equivalente de algunas sustancias. Ejemplo, permanganato de potasio como agente oxidante. Esta ecuación la habíamos planteado en el ejercicio anterior. Planteamos la semiecuación en medio ácido, balanceamos, vemos el movimiento de electrones y acá requiere de 5 electrones para poder hacer la reducción porque los está ganando, y la masa equivalente es la masa molar dividido los números equivalentes que aporta. Si yo calculo la masa molar del permanganato de potasio, así, acá lo tengo que incluir al potasio porque estoy haciendo la masa equivalente de la sal, son 156 gramos dividido los 5 equivalentes por mol. Fíjense, gramos por mol dividido equivalentes por mol con mol se simplifica y ahí tengo expresado en gramos por cada equivalente. Acá le falta el equivalente, ¿sí? Barra equivalente. También puedo hacer la relación y calcular el número de equivalentes que aporta una determinada masa. Bueno, ¿cuántos gramos aportan, o sea, cuántos equivalentes están aportando 59 gramos de hidróxido de sodio? Hago factor unitario, puedo hacer, recuerden que acá podríamos aplicar factor unitario y acá expresamos de manera abierta la masa problema por un equivalente aporta un mol de sustancia, o mejor dicho, un mol de sustancia me está aportando un equivalente. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio, ¿cuántos moles de oxidrilo libera en solución? 1. Por lo tanto, un mol aporta un equivalente. Por un mol son 40 gramos. Y acá, en este caso, yo podría haber simplificado esto con que un equivalente me aporta 1 gramo. ¿Por qué? Al ser un solo equivalente que aporta la sustancia, un equivalente es igual a su masa molar. La masa equivalente es igual a la masa molar. Entonces calculo y me dice que 59 gramos de hidróxido de sodio están aportando 1.4 equivalentes. ¿Sí? Entonces calculé la masa equivalente por un lado y por otro lado calculo el número de equivalentes de una sustancia determinada. Bueno, muy bien. Vamos a ir a un ejercicio un poco más integrador, ¿sí? Porque hasta ahora hemos ido desglosando, quizás de manera de poder ayudarlos en la comprensión del concepto de equivalente, porque es bastante amplio y bastante abstracto, ¿sí? Recuerden que el equivalente son cada una de las partecitas de la masa molar o del mol, que tiene una determinada masa, que va a intervenir en una reacción, que va a intervenir en, digamos, en la combinación con otras sustancias, y que van a ser en partes equivalentes. Pero cada una de esas partes equivalentes tiene una masa, la masa equivalente. A su vez, una determinada masa me aporta una cantidad de equivalentes que la calculo, si los números de equivalentes decíamos que era la masa dividido la masa del equivalente de la sustancia problema. Bueno, ejemplo, ejercicio. Se disuelven 50 gramos de carbonato de sodio en 2 litros de solución. ¿Cuál es la normalidad de dicha solución? Muy bien. Cada vez que tenemos estos ejercicios, tenemos que ver la sustancia. Tenemos que ver la masa molar. Obviamente, la sustancia tiene que estar bien formulada. Si no está formulada correctamente, la masa molar varía y por ende todo el desarrollo va a estar bien, pero en los cálculos voy a tener un error por haber formulado incorrectamente. Calculo la masa molar, veo cómo ioniza esta sustancia. Fíjense que acá la sustancia tiene, por un lado, un mol, cuando ioniza, libera 1 mol de anión carbonato y 2 moles de catión hidrógeno. Por ende, aporta 2 equivalentes. El carbonato tiene 2 cargas negativas, 2 moles de catión sodio, 2 cargas, por ende, 2 cargas finales positivas.
2 equivalentes por mol. La masa equivalente es la masa molar dividido los 2 equivalentes que está aportando por cada mol de carbonato. La masa de cada uno de esos equivalentes que está aportando por mol son 59 gramos. Expreso la normalidad como masa, la masa problema, dividido la masa equivalente, la que acabo de calcular, de acuerdo a la fórmula del compuesto y su ionización total, por el volumen en litros. Por ende, gramos de soluto se simplifican con los gramos del soluto de la unidad, que es el carbonato de sodio, y me queda en equivalentes por litro. Es decir, que la normalidad de la solución resulta ser de 0,47 equivalentes por cada litro de solución. Cada vez que disuelvo 50 gramos de carbonato de sodio en 2 litros de solución, también puedo decir que estoy disolviendo 0,47 equivalentes del carbonato de sodio por cada litro de solución. Muy bien. Bueno, estos problemas hay que trabajarlos, ejercitarlos mucho. Yo sé que el concepto de equivalente es un concepto que es bastante abstracto, pero vamos a seguir trabajándolo. Otro ejemplo. Dice, calcular la normalidad de una solución que resulta de disolverse 20 gramos de hidróxido de berilio en 700 mililitros de solución. Entonces, por un lado, recuerda, calcular la masa molar o peso molecular. Esto es un concepto ya viejo de peso molecular, se llama masa molar. El hidróxido de berilio debe estar bien formulado para poder yo calcular la masa molar. Si yo tengo la fórmula del hidróxido de berilio y la ionización es total, ionizo y por ende digo que el berilio está aportando, el hidróxido de berilio aporta 1 mol de catión berilio y 2 moles de anión hidróxido. Por lo tanto, ¿con cuántos moles de cationes hidrógenos puede reaccionar? Con 2. ¿Cuántos moles de cationes hidrógeno puede desplazar? 2 porque la carga del berilio 2. Por lo tanto, el equivalente por mol es 2 equivalentes. La masa equivalente entonces del hidróxido de berilio es la masa molar, que la acabo de calcular, dividido los 2 equivalentes que está aportando, lo acabo de ver, y hago la cuenta pertinente, y cada masa, cada partecita de esos equivalentes que me está aportando, tiene una masa de 21,5 gramos. Todo esto es el análisis que yo tengo que hacer previo a incluirlo en la fórmula. Entonces digo 20 gramos, que es el problema, dividido la masa equivalente, que la acabo de calcular con todo el análisis previo que hice, por el volumen en litros, que son 700 mililitros, y recuerden que la normalidad siempre es expresado en equivalentes por litro. Es decir, que la normalidad resultante de disolver 20 gramos de hidróxido de berilio en 700 mililitros de solución es de 1,33. Muy bien. Para tener en cuenta, y antes de terminar con este video, nosotros tenemos unidades, concentraciones gravimétricas, donde el solvente se expresa en masa. Ejemplo, gramo por 100 gramos, unidades físicas. Mol por kilo, unidades químicas. Fracción molar, unidad química. Yo tengo un parámetro, ¿sí? Una propiedad intensiva que es específica de cada sustancia, de cada solución. Conociendo la densidad de la solución que resulta de disolver masa en masa, yo transformo la concentración gravimétrica en volumétrica. Y a partir de allí, de esta conversión, puedo calcular el resto. Por ejemplo, de gramos por 100 gramos a gramos por 100 mililitros. Y de gramos por 100 mililitros lo voy llevando a mol litro y equivalente litro, que son las unidades químicas volumétricas de expresión de la concentración de una solución. Muy bien. Y con eso cerramos e integramos las unidades, la expresión, la concentración, ya sea en unidades físicas, en unidades químicas, concentraciones gravimétricas, concentraciones volumétricas.
trabajamos aquellas soluciones de unidades físicas, vimos cómo se prepara o cómo se calcula a partir de un soluto sólido, de un soluto líquido, aplicando de ahí de la dilución, viendo cuál es el factor de conversión entre unas y otras, que es la densidad, la propiedad intensiva, y unidades químicas que la aporta el mol y el equivalente químico. Bueno, en el próximo video vamos a hacer un ejercicio de conversión de unidades. A partir de una concentración gravimétrica, vamos a desglosar y vamos a calcular todas las concentraciones de una solución. Muchas gracias.